Lo que pasa es que Salvador me estaba contando antes del aire que está reacostumbrado a todo este ambiente, así que se siente muy cómodo. Un placer entonces para mí recibir a Salvador Crespo. Él es responsable del área comercial de DEMSA. Él lo va a explicar un poco mejor, pero DEMSA es una empresa especializada en la investigación y producción de agentes extintores de incendios. ¿No es así? Buenas tardes. Perfectamente, bien explicado. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí compartiendo este momento, esta oportunidad que nos brinda la UTN de compartir nuestra experiencia, nuestros conocimientos para este público que para nosotros son súper importantes, porque en definitiva son las personas que de alguna manera u otra tienen la función y la responsabilidad de cuidar y salvar vidas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, bueno, nos preocupa y ocupamos mucho el tema de la capacitación, digamos, de transmitir nuestros conocimientos y no guardarnos todos esos datos justamente para que todos los profesionales que tienen justamente esta enorme responsabilidad puedan tomar las mejores decisiones, saber con qué productos pueden cubrir los riesgos que cada vez son más por distintas razones, como el caso de las baterías de litio. Y después, bueno, hay infinidad, digamos, de otros tipos de incendios, de los cuales nosotros justamente producimos agentes extintores que son prácticamente todo. Lo único que no hacemos es agua, que eso se lo dejamos a Dios, que lo hace súper bien. Pero bueno, en esta oportunidad, en esta ocasión, estamos trabajando con UTN para expandir los conocimientos en dos ramas principales. Una es los espumígenos, los líquidos concentrados químicos que se utilizan para la extinción de incendios de combustibles, como por ejemplo petróleo, nafta, etcétera, alcoholes. Esa es parte de una de las conferencias que estamos dando hoy día. Y la otra parte está orientada a los encapsuladores, ¿no? Puntualmente de un producto que se llama DEMSA 500, que es un producto también 100% de desarrollo argentino. Estamos súper orgullosos. Hay muy pocas marcas en el mundo que fabrican productos similares. Pero bueno, el nuestro está certificado, está, digamos, ensayado por UL para ratificar que cumple con la norma NFPA 18A en la sección 7.7, que justamente es la que habla de encapsuladores. Entonces, esa norma y en esa sección dice qué pasos hay que hacer, digamos, como para que un producto sea considerado encapsulador. Y bueno, afortunadamente nosotros pudimos dar ese examen, UL nos tomó ese examen y fuimos hasta ahora la única empresa del mundo que lo pudo aprobar. O sea, hay otros productos similares que son encapsuladores, pero no son certificados o avalados como tales. Simplemente son humectadores y como tales están sí certificados. Estuviste más temprano dando una charla acerca de los encapsuladores, pero para la extinción de incendios de batería de litio, que es algo nuevo, ¿no?, en la vida de todos nosotros, la batería de litio. Sí, la verdad que si haces un poco de memoria, la palabra litio en las baterías las habrás visto un montón de veces en baterías por ahí de reloj o de control remoto. Cosas chiquitas. Chiquitas, ¿no? Okay. O sea, hasta ahora es como que se veían en determinadas circunstancias, ¿no? Que por cierto son las más seguras, ¿sí? Obviamente si la perforás se va a prender fuego como cualquier batería. Pero digamos que el incendio que podría generar es mucho más chiquito comparado con otros tipos de baterías que sí se han convertido, digamos, en algo habitual, están entre todos nosotros. Hay cientos o miles de ellas cerquita nuestro, pero por ahí nunca le prestamos atención. Claro. Ejemplo, los celulares. Claro. Recordarás que una marca de celulares hace un tiempo atrás tenía un problema, se prendían fuego los celulares, por eso no se podía subir aviones. Se recalentaban, digamos. Se prendían fuego solas, ¿sí? Por distintas razones, pero bueno, se prendían fuego. Imagínate un celular que se prende fuego en un avión que está a 10.000 metros de altura, con todo el material combustible que hay ahí adentro, el desastre que puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, el uso de las baterías de litio se fue incrementando a lo largo del tiempo. Perdón, ¿eso fue una cuestión de costo? ¿De que es más barata? ¿De que hay más? Tiene varias ventajas. Ajá. La principal es que se cargan bastante rápido. Okay. Segundo, que almacenan mucha más energía en menor cantidad de tiempo. Okay. O sea, se cargan muy rápido. Ahora viste que los celulares, sí, al toque. Si bien se calientan un poco, se cargan rapidísimo. Bueno, eso es gracias a las nuevas tecnologías de batería de litio y los componentes que tienen adentro, ¿no?
Después no tienen el efecto memoria que sí tenían algunos, por ejemplo, los celulares anteriormente. ¿Te acordás que con el tiempo cada vez duraba menos la batería? Bueno, eso en la batería de litio habitualmente no sucede. Y por último, no generan ese efecto de memoria, ¿no? Y no se autodescargan. Okay. Pero ¿qué pasó? Digamos, cada vez se fueron, antes eran más caras, ¿no? Entonces, a medida que se fueron masificando, se hicieron más accesibles. Y hoy en día la tenés en infinidad de cosas, ¿no? Hay todos los juguetes, o gran parte de los juguetes, que tienen baterías internas, parlantes Bluetooth, los auriculares, los celulares, herramientas eléctricas, patineta, bicicleta, bueno, y así seguís subiendo hasta que llegás al auto híbrido, al auto eléctrico, al cochecito de golf, no sé, a los juguetitos de autitos para los chicos. Y donde mires hay baterías de litio de distintas potencias y tamaños, ¿no? Entonces, el riesgo está en que estas baterías hay de muy buena calidad y otras que no lo son tanto, ¿no? En algunos casos hay productos chinos baratos que tienen baterías de litio que cuando vos empezás a usarlas es como que te duran poco y de poco tiempo ya no, tenés que cambiarlas. Y eso porque pueden ser baterías de muy mala calidad o recicladas. Ajá. Eso las hace todavía mucho más inestables y peligrosas. Pero digamos que las baterías de litio, independientemente de su tamaño y si es un celular o un elevador de Clarks o un auto eléctrico, hay que cuidarlas principalmente de 5 cosas. La primera es en la instancia de carga, que es por ahí el punto donde más riesgos hay, porque si algo falla dentro de las controladoras que tienen las celdas internas de la batería, para que no superen cierta tensión a la cual están estipuladas o cierta cantidad de corriente que debería soportar como máximo de carga, ¿qué haría? Que calienten, al calentarse internamente los componentes que separan los ánodos y los cátodos se derriten, hacen un cortocircuito y así no empieza el fuego de una parte de la batería que agarra esa celda, que agarra la batería del lado y la del lado, la del lado. Entonces empiezan fuegos como exponenciales, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. La segunda, digamos, en porcentual de probabilidades de incendio, es por golpes mecánicos. Que se te caiga al piso y se pegue un golpe muy fuerte. Y ahí no importa si es chiquitita o grande la batería. Eso, todo lo que te estoy diciendo vale para todas, ¿no? O la deformes, la dobles, ¿sí? Por eso a veces pasa que por ahí hay autos eléctricos que chocan y al chocarse se deforman las baterías, se ponen en corto y se prende fuego, ¿no? Okay. De hecho, la semana pasada falleció una familia entera en un auto eléctrico porque chocó con un árbol y se prendió fuego. Entonces, bueno, pero lo peor que le puedes hacer es agujerearla. Cuando vos la pinchás, prácticamente es como que prendés un reguero de pólvora y empiezan a prenderse fuego muy rápido. Después, en tercera instancia, hay digamos, defectos químicos que pueden ser porque es reciclada, por ejemplo, y es de mala calidad, o simplemente porque se venció, que por lo general se empiezan a hinchar. Se empiezan a deformar. Como que la batería te puede ir dando avisos cuando empiezan a tomar cierto riesgo, ¿no? Después, otra razón podría ser por exceso de calor. O sea, las baterías hasta los 40 grados aproximadamente son estables. Podría inclusive por debajo de 10, 20 grados bajo cero también son estables. Pero ¿qué pasa? Al superar los 40 grados se comienzan a tomar cierta inestabilidad que a los 60 es mucho mayor, pero a los 90 grados es muy factible que se prendan fuegos solas. A partir del momento que se prende el fuego, una celda prende la otra y por contagio de temperatura se empiezan a prender todas esas celdas y empieza a ser como esta reacción en cadena de fuego, ¿no? Exponencial. Y la última puede ser por un cortocircuito por estar inundada, ¿no? Que esto también ha pasado mucho en Europa, en Estados Unidos, con estas últimas grandes inundaciones que hubo, que las baterías de los autos híbridos o eléctricos, patinetas, motonetas, motoeléctrica y todo lo que lleva a estas baterías que se usan para circular, al estar sumergidas y no estar bien aisladas, hace el cortocircuito y abajo del agua se prende fuego. O sea, por más que estén abajo del agua se pueden prender fuego, a diferencia de una madera u otra cosa que tendría que tener sí o sí oxígeno. Claro. Los propios componentes químicos y materiales que tiene la batería en su interior pueden hacer que se autoprendan fuego y por más que esté sumergida, siga ese fuego. Desafiando las leyes de Europa, la física y química. Sí, exacto. Viste que en Europa optaron por meter a los autos eléctricos, que hay un montón, cuando chocan o se prende fuego, los meten adentro de un tanque, de una tipo cisterna, dentro de
como un volquete, imagínate, Sí. grande, sumergido, y lo tienen un mes en cuarentena para asegurarse que no se vuelvan a prender fuego, ¿no? Pero bueno, todo eso suele suceder con las baterías, por eso, bueno, vivimos y convivimos con estos riesgos en la casa, en el trabajo, en las oficinas, en las bodegas, en la calle. Ahora yo antes dije la batería de litio que es nueva. En realidad, claro, no es nueva. Lo que pasa es que por ahí la escuchamos nombrar más seguido ahora porque hubo casos de incendio en casas particulares mientras cargaban la batería del monopatín, por ejemplo. Sí. ¿Eso es porque la batería es mala o porque estamos más expuestos porque estamos rodeados de mayor cantidad de cosas eléctricas? Mira, como te dije, el incremento de la batería de litio es un camino de ida, no es que van a desaparecer o disminuir, al contrario, cada vez va a haber más. Los drones, todo eso, todo usa batería de litio, ¿no? Por todo lo que te expliqué de sus bondades, por decirlo. Ahora, ¿qué sucede? Por alguna de las 5 circunstancias que te mencioné, si algo de todo eso falla, se puede prender fuego. En el caso de esa familia, que fue un caso muy lamentable, que tuvo mucha difusión, fue una patineta, que falleció parte de la familia, por supuesto. Posiblemente ahí haya sucedido un problema en la carga. Se sobrecargó, se calentó, se puso en corto, se prendió fuego, bueno. Y como empiezan, en algunos casos, cuando están muy cargadas, a desprender pedazos prendidos fuego con mucha temperatura, todo lo que tocan esas partículas o partes, son como meteoritos, por decirlo de una manera, prenden fuego lo que está a su alrededor, ¿no? Pero bueno, también han habido otros casos que se podían haber evitado, simplemente, y precisamente uno de Corea, que a mí siempre me genera mucha impresión, que en pocos minutos murieron 23 jóvenes, justamente porque no eran enormes baterías, sino que había muchas baterías chiquititas. Mirá. Se puso en corto una, claro, empezó a echar humo. Ese video es muy popular, la gente lo puede encontrar fácilmente, incendio en Corea, con 23 víctimas fatales, lo van a encontrar. Y ahí se ve claramente que hay una montañita donde hay baterías que empieza a echar humito, ¿viste? Empieza a avisar la batería que se puso en corto, empieza a echar ese gas típico blanco. Hay una persona que pasa al lado y lo ve, entonces da aviso y la gente con toda la buena voluntad agarró sus extintores de polvo, de ABC, digamos, lo que hay en todas partes, mismo de extintores de gases limpios, y claro, tratan de apagarlo, pero es inútil porque nada puede apagar la batería de litio a no ser que sea un encapsulador. Okay. Entonces, bueno, empieza a tomar fuego, mucho gas, muy tóxico, les quita la visibilidad, se prendió fuego. Y además un matafuego tenemos todos en casa, claro, pero un encapsulador no. No, bueno, pero ahora, digamos, poco a poco la gente va tomando conciencia que hace falta este tipo de elementos, como hace falta por ahí un extintor para un incendio de una sartén que se te prende fuego, ¿no? Porque eso no le puedes echar agua, que es lo que sucede habitualmente. Claro. Porque el agua salpica, el vapor desparrama el aceite, prendido fuego y prende fuego toda la cocina, ¿no? Claro. Entonces hay extintores apropiados para eso que deberían tener todas las casas, ¿no? Ajá. Pero bueno, en el caso de los extintores de encapsulador, en el caso del DEMSA 500, nosotros lo vendemos y lo exportamos a varios países y lo utilizan empresas de todo tipo que sí tomaron la magnitud del riesgo de las baterías que tienen, sobre todo en sus máquinas eléctricas, en sus elevadores eléctricos, en las zorras, en todo lo que tienen dando vueltas, inclusive en los automóviles híbridos eléctricos que transitan por adentro de las plantas o las empresas o están estacionadas en las empresas, ¿no? Bueno, los automóviles deberían llevar, ¿no? Un encapsulador, así como te obliga la BTV a tener un matafuego en el auto que no es eléctrico, el eléctrico debería. Claro, a ver, lo ideal sería que tuviera un extintor del tipo encapsulador. Claro. La realidad es que la magnitud de las baterías es tan grande en un auto eléctrico que lo que sí te salvaría un extintor, en este caso de mano, es darte el tiempo suficiente como para que puedas extinguir ese fuego, digamos, el inicio de ese fuego, como para que te dé tiempo a salir, inclusive a romper el vidrio, porque los últimos casos que hubieron de gente que falleció dentro de autos eléctricos fue porque el auto eléctrico, al haber un corto, se quedan las puertas trabadas, entonces no pueden salir. Claro. Y quedan cautivos y mueren incinerados. Claro. Entonces, empezar a tener conciencia que en un auto eléctrico lo primero que tendrías que hacer es ver cómo salir si no puedes abrir la puerta y el extintor te podría ayudar a romper el vidrio.
Es decir que los bomberos cuando reciben alguna alerta por incendio no saben cuál es el origen de ese incendio, van con todo tipo de extintores. La realidad es que los bomberos, nosotros entrenamos a bomberos a nivel nacional e Sí. internacional. Es como que ya diría que la gran parte de los bomberos ya saben que la batería de litio es como un material muy difícil de apagar, que les puede llegar a consumir muchísima agua, mucho tiempo, que son muy peligrosos. De hecho, han muerto muchos bomberos y hace poco tiempo en España se hizo un caso muy famoso de 2 bomberos que murieron en una cochera que explotó, fueron a extinguir el auto eléctrico que se había prendido fuego en una cochera subterránea y cuando van con el agua el auto explota porque lo que sucede es que cuando vos le echás agua, que es lo que tienen todos los bomberos y tienen todas las empresas a su alcance, cuando vos le echás agua a la batería de litio que está incandescente, que está caliente, que tiene todos estos gases, radicales libres y una serie de elementos que son altamente combustibles, cuando el H2O, por decirlo de una manera, que está unido por las cadenas de hidrógeno, impactan contra la superficie caliente interna de la batería que está en fuego, ¿qué sucede? Se produce una separación el oxígeno se convierte en hidróxido y los 2 hidrógenos se sueltan, se liberan. Entonces el hidrógeno como tal, en un ambiente cerrado, es explosivo. Por eso muchas veces pasa que tratan de sofocarlo, taparlo, le ponen una manta, lo que sea, y bueno, eso genera hidrógeno que cuando hay una chispa o por algún lado aparece el fuego, explota. Entonces la diferencia del encapsulador es distinta porque lo primero que hace es, bueno, primero se usa el 3%, ¿no? O sea, el agua, el extintor de mano o lo que usan los bomberos en los autobombas es utilizar el encapsulador el DEM 500 al 3%. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de fluido que sale por la manguera, o en el caso que sean los extintores de mano, 97% es agua y el otro 3% es el producto, digamos, encapsulador. En el momento que se combinan y se unen, lo que hace el encapsulador es romper la tensión superficial del agua y divide esas cadenas de hidrógeno, o sea, empieza a convertir el agua en átomos independientes de H2O. O sea que, a ver si entiendo, es un accesorio que se le suma a lo que ya tienen. Al agua, se Claro, mezcla con el agua, claro. o sea, tenés diversas formas de aplicarlo, ¿no? En el caso de los bomberos, en el autobomba ellos tienen un recipiente donde tienen el DEM 500 concentrado Perfecto. al 100%. Tienen un aparato que se llama Venturi que lo chupa al 3%, mientras va pasando el agua, lo Ok. va aspirando, lo mezcla, cuando sale, ya sale el producto encapsulador. Cuando pega sobre la superficie, no importa si es agua, plástico, madera o una batería de litio, no importa si es un auto, Sí. una patineta, una bicicleta o, no sé, una notebook, cuando impacta esa solución combinada de 97% de agua con el encapsulador, el DEMSA 500, que ya es un encapsulador, ya son moléculas de agua independiente. Entonces eso hace que penetre mucho más en la superficie, penetra más rápido, humecta más y además, como son moléculas independientes, no se separan el óxido de los hidrógenos, simplemente se convierten en vapor, que Ok. también disipan la temperatura. Entonces eso hace que con 1/3 de agua, en 1/3 del tiempo, puedas apagar el mismo tipo de incendio. Ahora, si es una batería de litio, sí o sí necesitas que sea un encapsulador porque con el agua no lo apagás, con el polvo no lo apagás, con los gases limpios no lo apagás, solamente con espuma tampoco lo apagás porque la espuma que se usa para extinguir incendios de combustibles, las petroleras por ejemplo, tiene agua. Y el agua, acordate lo que te expliqué que Sí. pasaba. Entonces, lo único que puede solucionarlo, en el caso de los bomberos, es de esta manera. Ahora, para las empresas y para los hogares existen otros tipos de soluciones. Ok. Ejemplo, las empresas que tienen estos elevadores que te digo que tienen enormes baterías con mucha potencia, no lo puedes apagar con un extintor de mano. Pero tenés que apagarlo mucho antes que vengan los bomberos, porque si no te puede prender Claro, fuego toda la empresa. claro. Entonces hay diversos mecanismos que las propias brigadas de las empresas pueden ser entrenadas para hacerlo. Entonces son unas unidades móviles, que son como unos carros, que en su interior tienen Ok. 100 litros de DEMSA 500 concentrado. Con un Venturi, lo mismo que te expliqué para la autobomba. Bien. Entonces cuando pasa el agua, a presión de la propia instalación de contraincendios de la empresa, succiona ese 3% del producto concentrado, lo mezcla, hace todo lo que te expliqué del Sí, la proceso magia. físico-químico, la magia,
Entonces cuando sale ya el producto encapsulador y te puede apagar Ahí estamos mirando rápidamente unas imágenes mientras. el incendio. Después, para hogar o para oficinas, tenés los fabricantes de extintores, que son clientes nuestros que nos compran el polvo o los distintos elementos que hacemos de extinción. Tienen sus propias versiones de extintores que tienen de 6 litros o de 10 litros. Algunos ahora van a sacar de 2,5, 5. Inclusive vamos a tener aerosoles también para tener en las casas. Bueno, con esos equipos perfectamente en una empresa o una casa vos podrías apagar incendio de un celular o cualquier elemento, un parlante Bluetooth o lo que sea que tengas con batería, inclusive una patineta lo podrías Qué atacar. importante eso, ¿no? Porque los que no somos del palo, del rubro, lo desconocemos por completo. Claro. Me parece que está bueno extender esto al común denominador de la gente, porque Sí, prevenir. mirá, este ejemplo que vos trajiste de esta familia que muere a raíz de una patineta, ¿no? Se podía haber evitado. Sí. Y estas 23 muertes de estos jóvenes que murieron en el minuto, además se prendió fuego toda la empresa, Sí. no quedó nada. También se podían haber evitado simplemente por tener un extintor a mano Claro. y apagar eso, Algo enfriarlo. que después termina siendo simple, ¿no? Claro, de la misma manera que hubiera sido, suponte, no sé, algo de madera que lo extinguí fácilmente con un extintor de polvo ABC, en este caso tendría que ser una batería, no importa de qué tipo de componente interno, porque hay distintos tipos de batería de litio, siempre lo apagarías con un extintor de DEMSA 500. Mañana van a hacer una demostración, ¿no? Sí, mañana vamos a prender fuego a algunas baterías. ¿Vamos a prender fuego a algo y lo vamos a apagar? Sí, nosotros tenemos un laboratorio, bueno, DEMSA es una empresa de perfil muy bajo, Sí. muy bajo. No nos conocen porque no tenemos una marca visible como por ahí las gaseosas que por ahí. Claro. Nosotros fabricamos lo que está dentro de los extintores. No sé, prácticamente todos los extintores de Argentina usan nuestro polvo. Nosotros tenemos una capacidad de producción de 100 toneladas de polvo por día. Ajá. Y podemos fabricar 75.000 litros de espumígeno o de DEMSA 500 por turno, de cada 8 horas. Para que tengas una magnitud del tamaño de la empresa, tenemos todas certificaciones UL de Estados Unidos, que son las más prestigiosas. Tenemos ISO, obviamente el ISO que tiene la mayoría de las empresas de primer nivel. Somos la única empresa con el ISO 17025 en el mundo, con capacidad de procesar más de 70 tipos de agentes extintores. Y tenemos algo muy lindo y muy particular, que hay solamente 3 en el mundo y uno está aquí en Campana, que es en nuestras instalaciones, que es un laboratorio de extinción muy, muy grande, también bajo el proceso de normas acreditado por 17025, y ahí todos los días hacemos incendios de distintos tipos, controlados por supuesto, pero de grandes magnitudes algunos. Así que hemos quemado cientos de cosas, de baterías, de las formas que se te ocurre, pegándole, pinchándola, prendiendo Claro. fuego con temperatura, Claro. con agua por cortocircuito, aplastándola, Constante de prueba y error. autos. Hemos probado, bueno, muchas automotrices son clientes nuestros, protegen sus fábricas con nuestro DEMSA 500 y hemos hecho pruebas de extinguir las baterías de los autos de distintas maneras. Y bueno, siempre, afortunadamente, siempre sale todo perfecto. Pero bueno, hemos ganado mucha experiencia gracias a tener nuestro propio laboratorio donde, tenemos laboratorio de diseño de I+D, ISO también 17025, donde desarrollamos, pero además tenemos donde probarlo nosotros mismos, ¿no? Claro. Y mañana vamos a hacer una mini demostración controlada, obviamente con baterías pequeñas, nada que explote. Bueno, ahí va. Para los Pero que va se a estar acerquen bueno. mañana, entonces van a poder ver la demostración en vivo. Muchísimas gracias, Salvador, por este tiempo, por toda esta información. Gracias a vos. Bueno, gracias placer. a todos por la atención que nos prestaron y bueno, estamos a disposición para compartirles toda la información que necesiten porque bueno, de vuelta, lo bueno de que ustedes sepan mucho es que va a haber muchas más vidas protegidas. Ahí va. Mejor que se cierre, imposible. Gracias.